Buenos días chicos, somos el grupo número 5 que está conformado por Francisco Bilbao, Talía Albino, Karel Peroso, Miguel Rodríguez, Jefferson Túa y mi persona Flavia Arias. El día de hoy estaremos hablando sobre el capital. Específicamente vamos a hablar sobre análisis de capital de los propietarios, las distintas clases de aportaciones, reservas, clases de reservas y reservas ocultas, capital neto a fin de ejercicio y patrimonio mantenido durante el ejercicio. Mi nombre es Jefferson Túa y para dar inicio a esta exposición empezaré hablando sobre el análisis del capital de los propietarios. La fuente de financiamiento más importante y que da origen a la empresa es el capital, la propiedad de los socios o accionistas que tienen una permanencia en la vida de la empresa. El capital de los propietarios, o simplemente llamado capital, es parte fundamental del balance de la entidad, lo cual refleja la salud financiera de la misma. Técnicamente, el capital de los propietarios es una ecuación que resta pasivos de los activos totales, como se puede visualizar en el ejemplo, ¿ok? Donde los activos totales son $354.628 y los pasivos totales $157.797. El capital contable o el capital de los propietarios entonces sería la resta de los pasivos a los activos totales, lo cual quedaría con $196.831. Y así es la ecuación que define el capital. ¿Ok? Se suele expresar de muchas maneras. Se suele expresar como deudas que se adeudan a un propietario del negocio. También refleja cualquier inversión realizada por un propietario de un negocio, y también en caso de empresas grandes que cotizan en bolsa, el número de acciones en circulación, que es el número de acciones en poder de los inversionistas, es también considerado parte del capital del propietario. Ahora, dentro del capital de los propietarios, ¿ok?, se encuentran subcategorías de capitales que forman parte del conjunto del capital de propietarios, como dije antes. Una de estas categorías es el capital social. El capital social es la aportación que hacen los socios a la entidad, tanto en el momento de la fundación de la misma o posterior a esta. Puede ser tanto en bienes como en dinero o a través de derechos patrimoniales que posean algún tipo de valoración económica. Es obligatorio tanto por la ley como por la misma naturaleza de la empresa, ya que ésta requiere de fondos iniciales para iniciar sus operaciones. Los préstamos bancarios no se expresan contablemente en el capital social, ya que este tiende a ser pagado a una entidad bancaria por ser un préstamo bancario, y por lo cual no se refleja contablemente pues, en los libros de la empresa, digamos. Además, el capital social no es inamovible, ya que puede ser removida parte de ese capital social a futuro, o puede ser agregado más capital a ese capital social a futuro, siempre y cuando se cumplan con los requisitos para realizar este tipo de operaciones. Otra subcategoría dentro del capital de los propietarios es el capital de trabajo, ¿ok? Que bueno, sencillamente se define como los recursos eh, o como los activos corrientes, como efectivo, inversiones a corto plazo, carteras e inventarios, ¿ok?, que la empresa necesita para poder operar, o sea, para poder llevar su actividad en el día a día. Lo necesita básicamente para cubrir necesidades de insumo, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos y entre otras actividades o requerimientos que necesita para mantener estas actividades. ¿Okay? Estos recursos obviamente deben estar disponibles a corto plazo, porque se necesitan para cubrir las necesidades de la empresa al día a día, por lo cual deberían estar disponibles al momento. ¿Okay? La fórmula para calcular este capital de trabajo, pues de forma más objetiva, lo que se debe hacer es restar los activos corrientes, los pasivos. Se debe restar de los activos corrientes, perdón, los pasivos corrientes,
De esta forma obtenemos lo que se llama capital de trabajo neto contable. Y esto supone determinar con cuántos recursos cuenta la empresa para poder operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo. Otras subcategorías dentro del capital de propietarios es la aparición de dividendos a repartir entre propietarios o socios, que es básicamente cuando se reparten los beneficios obtenidos por las funciones que realiza o las actividades que realiza la empresa. Esto obviamente requiere pues que se hagan a partir de unas normas que se establece en la asamblea de la empresa, ¿okay? También otra subcategoría es las reservas de capital, posibles apariciones de superávit contables de capital y otras utilidades resultantes de la actividad de la sociedad, ya sean acumuladas o del ejercicio presente. Para continuar con la exposición, ahora explicaré lo que es el rendimiento del patrimonio neto o la rentabilidad sobre el patrimonio neto, o por sus siglas el ROE. ¿Okay? Es un ratio de eficiencia utilizado para evaluar la capacidad de generar beneficios que tiene una empresa a partir de la inversión que hacen o harán sus accionistas. Y se obtiene básicamente, como se ve en el ejemplo, dividiendo la utilidad neta o el beneficio neto durante el ejercicio, a un periodo de un año o 6 meses. ¿Okay? Eso se puede conseguir en el estado de resultados de la empresa, sobre el patrimonio neto o la inversión. ¿Okay? Entonces, como se ven en el ejemplo, tenemos los datos de que la utilidad neta son 150.000 dólares y el patrimonio son 300.000 dólares, por lo cual si aplicamos esta ecuación del ROE, que es la utilidad neta entre el patrimonio neto, sería 150.000 entre 300.000, daría 0,50. Si lo llevamos a porcentaje sería un 50%, lo que quiere decir en términos básicos que por cada dólar invertido en la empresa se obtuvo 0,50 dólares o 50 centavos de dólar de beneficio neto o de utilidad neta. Para empezar, bueno, un ROE bajo en las empresas de un sector en específico indica que probablemente ese sector no vaya a crecer en un futuro, ya que digamos que los inversionistas no van a estar interesados en poner su dinero en empresas o fundar empresas que vayan a tener que vayan a darle un retorno de un 3%, un 5%, además de que si ellos empezaran a abrir empresas, pues la oferta aumentaría, por lo cual implicaría más competencia a los precios y la rentabilidad real sería inferior a la proyectada. También es necesario identificar que la tasa de rendimiento sobre el patrimonio de una empresa debe ser mayor que la tasa de rendimiento de los activos por la influencia del endeudamiento. Y es que la diferencia que surge entre estos se conoce como apalancamiento financiero. En aportaciones sociales tenemos que es algo que está predeterminado en la ley de sociedades de capital y bueno, en dicha ley se establece que independientemente de que la sociedad sea de responsabilidad limitada o sea una sociedad anónima, el capital social en este caso estará constituido dependiendo de las aportaciones sociales que haya realizado cada socio, por así decirlo, ¿no? Ok, aquí tenemos como dos casos o dos apartados dependiendo del tipo de sociedad. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, el capital estará dividido en particiones sociales y se conformará con las aportaciones de todos los socios. Y en el caso de la segunda opción, que se vendría siendo la sociedad anónima, el capital lo estaríamos dividiendo en acciones y bueno, se integrará de manera porcentual, de igual manera referente a cada una de las aportaciones que hayan tenido los socios. Ok, es importante tomar en cuenta también que antes de hablar del siguiente punto que vendría siendo
aportaciones tanto dinerarias como no dinerarias, que las aportaciones sociales solo se toman en cuenta si son aportaciones de bienes o derechos patrimoniales que sean referentes a una valoración económica, o sea, no referente a una valoración económica, sino que posean una valoración económica y que no sean más como una aportación de trabajo o una aportación de servicio, ya que la idea de una aportación social es aumentar lo que vendría siendo el patrimonio de la sociedad. Entonces, si hablamos de alguna especie de servicio o alguna especie de colaboración referente a un trabajo, no estaría aumentando el patrimonio en sí, sino que más bien estaría ayudando a la empresa en términos generales. ¿Ok? Ok, cuando hablamos de, las aportaciones sociales se dividen en dos. La primera sería aportaciones dinerarias. Cuando hablamos de aportaciones dinerarias, hablamos de aportaciones que fueron netamente en dinero, como en efectivo, como un monto determinado de dinero en específico, ¿ok? El dinero en específico usualmente es recibido en la moneda de la región en la cual se encuentre la sociedad, pero en caso de no ser así, por lo menos eso acá en Venezuela es muy común, dependiendo de la normativa cambiaria que posea el Estado, tiene determinado proceso para hacer esta cantidad monetaria o para cargarlo en los movimientos contables, por así decirlo. Y evidentemente, como mencioné anteriormente, también tiene, dependiendo de cómo sea cada normativa del Estado, tiene un proceso distinto a la hora de cambiarlo en las aportaciones sociales de cada uno de los socios. A diferencia del anterior, tenemos que aportaciones no dinerarias es justo eso, son aportaciones que lo que está dando el socio sí posee un valor monetario, pero exactamente no está dando dinero. Bien, la manera en que las aportaciones no dinerarias se deben implementar a la hora de aumentar el capital patrimonial depende de qué tipo de aportación no dineraria sea o de los objetos en sí, porque por lo menos si es bienes inmuebles o muebles en sí, derechos asimilados, tiene un proceso muy diferente a lo que vendría siendo derecho de crédito o una empresa o establecimiento. Cuando hablamos de empresa o establecimiento, ya es como, bueno, una compañía o uno de los socios no vende porque está aportando. Uno de los socios les regala cierta compañía, les regala cierto establecimiento, dona o aporta a la empresa determinado objeto. Aquí hablamos como de objetos que son beneficiosos a la compañía, poseen un valor monetario, pero no hablan directamente de dinero como tal. Es algo que tiene una valoración económica, pero no es dinero exactamente. Ahora bien, hablemos de las reservas. Las reservas de una empresa son una parte de los fondos propios de la empresa y estas se caracterizan por ser los beneficios que han retenido, es decir, lo que no se ha repartido entre los socios o propietarios de dicha empresa. Sin embargo, también pueden derivarse de una aportación de los socios al suscribir acciones nuevas de la empresa, como cuando se realiza una ampliación de capital. Por último, también pueden proceder de la revalorización de activos. Estas reservas van a servir a la empresa como una parte de su financiación. Asimismo, como podemos ver, existen distintas clases de reservas. Esto va a depender del tipo de empresa de la que estemos hablando. Por ejemplo, está la reserva legal. Esta es obligatoria por ley y para el caso de Venezuela, la reserva legal es del 5% de las utilidades obtenidas en el ejercicio hasta alcanzar el 10% del capital social de la entidad. Están las reservas voluntarias, que como su nombre lo dice, son las que se almacenan deliberadamente a cargo de los beneficios de la empresa. Están también las reservas especiales. Estas tienen un carácter obligatorio, pero no vienen derivadas del mismo origen, pueden tener diferente procedencia. También está la reserva estatutaria,
que depende de lo que establezcan los estatutos de la propia sociedad. Está, por otro lado, la reserva por capital amortizado. Esta se genera al realizar una reducción de capital para devolver las aportaciones a los socios. También está la reserva de fondo de comercio. Esta se constituye siempre que exista en el activo el fondo de comercio. Está también la reserva por acciones. Esta se va a generar como consecuencia de la adquisición de acciones de la sociedad dominante. Y por último tenemos las reservas por pérdidas y ganancias actuariales, que estas van a servir para la retribución de personal a largo plazo. Las reservas ocultas se generan cuando los activos y los pasivos de una empresa se valoran por debajo o por encima de su valor real respectivamente, de tal modo que nace una diferencia tácita de valor que no figura en los libros. Si los valores contables de los activos se estiman por debajo de los valores de mercado actuales y las deudas futuras por encima, es decir, sobrevaloración del pasivo, el balance final no refleja el valor real de una empresa. Las reservas ocultas son una parte del patrimonio propio de la empresa que no aparece visible en el balance. Si se estima el activo o el pasivo por encima o por debajo del valor real, el valor de la empresa disminuye o aumenta. Estas desviaciones pueden darse en diferentes partidas y de forma voluntaria o involuntaria. Y para crearlas se utilizan métodos de contabilidad que quedan fuera del ámbito de injerencia de los órganos fiscales, por lo que no pueden impugnarse legalmente. Para explicarlas podemos servirnos del concepto de provisión contable, reconocido en el Plan General Contable y en las normas internacionales de contabilidad, como un instrumento para construir reservas para contingencias estimadas en el futuro. Sería algo así como reservar ciertos importes para sucesos que se espera sucederán en un futuro más o menos conocido. Si bien reducen el patrimonio neto de la empresa en un ejercicio, esta pérdida se compensará en un ejercicio posterior cuando la contingencia se produzca y el gasto se convierta en una cifra real. Estas provisiones, que pueden ser a largo o a corto plazo, forman parte del pasivo del balance y cumplen un imperativo legal. Las reservas ocultas tienen un mecanismo parecido a las reservas de las que hablamos anteriormente, con la diferencia de que generan importes invisibles porque no aparecen en el balance. Con estos métodos se puede influir en el monto final de la ganancia de forma imperceptible para el órgano fiscal. Al disminuir el beneficio visible en el balance, se podría reducir la carga fiscal, pero también los dividendos para los socios, accionistas y propietarios. Las reservas ocultas, entonces, son importes que se retienen de las ganancias, como casi toda reserva, solo que se realizan a través de la utilización de diversos métodos de contabilidad, como métodos de registración contable, métodos de evaluación y métodos de toma de inventario, que pueden influir directamente en el monto final de la ganancia y cuya utilización no puede ser impugnada legalmente por responder a criterios de contabilización sobre los cuales el órgano de fiscalización ni el gobierno tienen la menor injerencia, salvo que se acredite dolo. Forcade las define como aquellas que corresponden a plusvalias del activo que no han sido registradas contablemente o a subvaluaciones de bienes, y las divide entre voluntarias e involuntarias. Siguiendo con el capital neto a fin del ejercicio, hay que tomar en cuenta principalmente que el patrimonio neto de una empresa son todos aquellos elementos que constituyen la financiación propia de la misma y que para cálculos del balance de situación se da mediante la diferencia efectiva entre el activo y el pasivo. Este capital neto está compuesto principalmente por los fondos propios de la empresa, los cuales son el dinero que aportan los socios más las reservas guardadas por la empresa y los beneficios que haya generado a lo largo del periodo de tiempo de estudio. Anteriormente se consideraba sinónimo los fondos propios y el patrimonio neto. Sin embargo, según nuevos criterios internacionales, el patrimonio neto incluye además otras partidas, como lo son, por ejemplo, los ajustes contables producidos por errores o cambios de criterio contable. Se considera al patrimonio neto de una empresa como el valor de esa empresa.
Cuando una empresa da beneficios, ese dinero se incluye dentro del patrimonio de la misma, por lo que la misión principal de los directivos de una empresa es aumentar este patrimonio neto, ya que cuanto mayor sea el patrimonio neto, mayor es el valor de la empresa. El capital neto o patrimonio neto de una organización se encuentra constituido, tal como se ha comentado, por todos aquellos elementos que conforman, representan o constituyen la posibilidad de financiación propia de una organización. En contraparte, el capital neto o patrimonio neto mantenido durante el ejercicio se encuentra constituido únicamente por las aportaciones de capital realizadas por los socios al inicio o constitución de la organización en pro de desarrollar y ejecutar una actividad económica que pueda generar beneficios para la organización como tal. Por otro lado, el capital neto o patrimonio mantenido durante el ejercicio de igual forma contiene o constituye lo que vienen siendo las distintas reservas, los distintos tipos de reservas generados en ejercicios económicos anteriores que se encuentran acumulados hasta, hasta la constitución o el estado financiero actual de una compañía. Es decir, la diferencia entre el capital neto o el patrimonio neto comúnmente conocido y el capital neto mantenido durante el ejercicio radica principalmente es que en el primer caso se encuentra o se conforma o se incluye lo que viene siendo los beneficios generados por la organización de periodo, en un periodo en específico. No obstante, en el caso del capital neto o patrimonio mantenido durante el ejercicio, únicamente se incluyen los dos aspectos ya mencionados, como lo son las aportaciones de capital y las reservas ya generadas en periodos anteriores. En este caso no se incluyen los beneficios generados hasta no finalizar el periodo o el ejercicio económico actual. Los beneficios o la utilidad generada de una organización no son incluidas en el capital neto o patrimonio neto de la organización como tal, sino hasta que culmine ese ejercicio que está desempeñando o ese periodo económico que se encuentra ejecutando en la actualidad. Para finalizar, les queremos compartir la siguiente frase de Robert Kiyosaki, que dice: la mente es el activo más poderoso que tenemos los seres humanos. Por ende, invierte en tu mente y estarás haciendo el negocio más grande de tu vida. Y bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Espero que hayan entendido y les haya quedado todo muy claro. De todas maneras, cualquier duda que tengan, nosotros se las podemos aclarar a través del grupo de WhatsApp. Recuerden también hacer la evaluación ingresando al formulario que le estamos dejando allí el link.